¿Alguna vez te has preguntado qué clase de hombres y mujeres podían hacer temblar imperios enteros desde la cubierta de un simple barco de madera? Entre 1650 y 1730, cuando el sol caía sobre el Caribe como oro fundido sobre las olas, los piratas no eran simplemente ladrones del mar. Eran más numerosos que los marineros legítimos de cualquier armada. Olvida las películas románticas con sus héroes de ojos brillantes y sonrisas encantadoras. La verdad era mucho más oscura, más sangrienta, más fascinante. Estos eran criminales despiadados que convirtieron las rutas comerciales del mundo en campos de cacería humana. No fue casualidad, fue la tormenta perfecta. Imagina, colonias rebosantes de oro y especias cruzando el océano, miles de marineros veteranos sin trabajo después de las grandes guerras europeas, y un mar tan vasto que ninguna armada podía vigilarlo. Las condiciones ideales para que floreciera el caos. Los piratas no solo eran violentos, eran estrategas. Sus banderas negras con calaveras y tibias cruzadas no eran decoración, sino terror calculado. Armas psicológicas que hacían que las tripulaciones enemigas se rindieran antes de que sonara el primer disparo. Sus refugios, como Port Royal en Jamaica, eran ciudades del pecado donde fortunas robadas desaparecían en una sola noche de ron y dados. Y aunque algunos crearon sistemas democráticos con derechos de voto y hasta compensaciones por heridas de batalla, no te equivoques, no eran nobles rebeldes luchando contra la injusticia. Eran criminales temidos que sembraron terror en cada horizonte que cruzaron. Ahora, permíteme llevarte a través de las aguas ensangrentadas de la historia. 7 capitanes, 7 leyendas, 7 almas que levantaron la bandera negra y escribieron sus nombres con fuego y acero. Entre todos los demonios que surcaron los mares en aquella época dorada de la piratería, ninguno dominó el arte del terror puro como Edward Teach. Su nombre verdadero se perdió en la bruma del tiempo, pero su apodo resonó en cada puerto desde las Carolinas hasta las Antillas, Barba Negra. ¿Quieres conocer su truco más infame? Se prendía fuego la barba antes de atacar. No es metáfora. Este capitán de pesadilla tejía mechas de combustión lenta en su descomunal barba negra y las encendía justo antes de abordar un barco enemigo. Imagina ser un marinero mercante, ya aterrorizado por los relatos de piratas, y de repente ver emerger de entre el humo una figura colosal con llamas y vapor brotando de su rostro como si viniera directo del infierno. Muchas tripulaciones se rendían sin disparar un solo tiro. Su guerra psicológica era una obra de arte macabra, pero Barbanegra no era solo teatro. Su genio estratégico brilló cuando bloqueó toda la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, en 1718. Con apenas 4 barcos, mantuvo rehén al puerto más importante de la región durante casi una semana, capturando cada embarcación que intentaba entrar o salir. Sus demandas, ni siquiera era codicioso según los estándares piratas, solo exigió un cofre de medicinas. El consejo de la ciudad cedió rápidamente, demostrando que incluso el pirata más temido de la historia a veces priorizaba el alivio de un dolor de cabeza sobre montañas de monedas de oro. Supongo que el saqueo constante provoca migrañas insoportables. Su nave insignia, la Queen Anne's Revenge, era una fortaleza flotante que sembraba pánico donde quiera que apareciera. Originalmente un barco negrero francés llamado la Concorde, Barbanegra lo capturó y transformó en una máquina de guerra equipada con 40 cañones. La mayoría de los barcos mercantes de la época apenas llevaban 12. Cuando los marineros veían esas 40 bocas de cañón abriéndose como fauces hambrientas, elegían la rendición sobre el suicidio. Las historias que Barbanegra difundía sobre sí mismo eran tan calculadas como sus ataques. Cultivaba rumores de que había hecho un pacto con el diablo, alimentando susurros de que ningún hombre mortal podía matarlo. Algunos marineros juraban haberlo visto beber ron mezclado con pólvora y prenderle fuego antes de tragárselo. Un cóctel verdaderamente explosivo. El hecho de que la gente creyera estos cuentos demuestra cuán magistralmente construyó su reputación aterradora. Sus fiestas debieron ser literalmente incendiarias. El reinado de Barbanegra duró apenas 2 años, pero se convirtió en la plantilla de nuestra imagen moderna del pirata. Su final llegó en noviembre de 1718. Cuando un teniente de la Marina Real Británica finalmente lo rastreó en Carolina del Norte. La batalla alcanzó estatus legendario. Cuando los barcos de la Marina se acercaron, la tripulación de Barbanegra desató una andanada devastadora que mató a varios marineros al instante. Creyendo que habían ganado, los piratas abordaron la nave enemiga, solo para descubrir que la mayoría de la tripulación se había escondido bajo cubierta. Era una trampa perfectamente tendida.
Lo que siguió fue uno de los combates cuerpo a cuerpo más sangrientos en la historia de la piratería. Las pistolas se disparaban a quemarropa. Las espadas chocaban con furia salvaje. El arma de Barbanegra se rompió en plena lucha. Justo cuando el pirata estaba a punto de asestar el golpe mortal con otra arma, uno de los marineros le cortó el cuello con su sable. Incluso con esa herida horrible, el pirata siguió luchando. Al final, se necesitaron 5 disparos de bala y 25 cortes de espada para derribarlo. Después de su muerte, encontraron 5 pistolas y numerosos cuchillos atados a su cuerpo. La marina cortó la cabeza de Barbanegra y la colgó del bauprés de su barco como prueba de la hazaña. La leyenda cuenta que arrojaron su cuerpo por la borda, donde supuestamente nadó alrededor del barco 3 veces antes de hundirse. Incluso en la muerte, el hombre era un obsesivo del rendimiento. La mayoría de la gente apenas puede nadar estando viva con todas sus partes corporales intactas. Mientras Barbanegra dejó su marca a través del terror y la intimidación, nuestro próximo pirata tomó un enfoque sorprendentemente diferente. Bartholomew Roberts capturó más de 400 barcos durante su carrera pirata. No es un error tipográfico. 400. Este galés, a veces llamado Black Bart, hace que otros famosos saqueadores del mar parezcan simples aficionados. Lo que hace esto aún más notable es que Roberts nunca planeó convertirse en pirata. Fue forzado a la piratería cuando su barco mercante fue capturado en 1719. Le dieron a elegir entre unirse a los piratas o morir. Eligió con reticencia la piratería y luego procedió a convertirse en el bucanero más exitoso de la historia. Hablar de un cambio de carrera inesperado. A diferencia de la imagen salvaje y ebria que asociamos con los piratas, Roberts dirigía un barco inusualmente disciplinado. Creó un código estricto que prohibía beber después de las 8 de la noche. Cualquiera sorprendido con alcohol después de esas horas enfrentaba un castigo severo. El hombre responsable de miles de cargas robadas y muertes incontables trazaba la línea en quedarse despierto tarde con una botella de ron. Prioridades, ¿verdad? Roberts también prohibió los juegos de azar en sus barcos. Las peleas por cartas y dados habían destrozado muchas tripulaciones piratas, así que simplemente ilegalizó la práctica. Sus barcos eran zonas flotantes sin diversión, excepto por la emoción de atacar buques mercantes y volverse fabulosamente ricos, por supuesto. Aún más inusual era como Roberts trataba su piratería como un trabajo regular con beneficios. Su tripulación firmaba contratos reales que detallaban qué parte del tesoro recibiría cada rango. Los marineros heridos obtenían compensación basada en sus lesiones. Perdiste el brazo derecho, eso vale 600 piezas de 8. El brazo izquierdo, solo 500. Aparentemente, los zurdos tenían descuento en el mercado de seguros pirata. Su tripulación también cumplía horarios de trabajo regulares. Atacaban barcos durante el horario comercial y luego se retiraban por la noche como contadores saliendo de la oficina. Bajo el liderazgo de Roberts, la piratería se volvió casi corporativa, menos los viernes casuales. Su éxito se debió en gran medida a un talento extraordinario para la estrategia naval. Roberts estudiaba rutas de navegación y horarios mercantes, atacando cuando los barcos eran más vulnerables. Posicionaba sus naves en pasajes estrechos donde los buques mercantes tenían que pasar, creando el equivalente del siglo XVIII de una caseta de peaje, excepto que este peaje era todo lo que poseías, y el recibo era seguir con vida. Roberts también prefería la velocidad sobre el poder de fuego. Mientras Barbanegra confiaba en la intimidación y cañones pesados, Roberts se enfocaba en barcos veloces que podían superar a las naves navales y alcanzar rápidamente objetivos mercantes. Después de 3 años notablemente exitosos de piratería, Roberts encontró su fin en 1722 durante una batalla con un buque de guerra británico. A diferencia de la dramática última resistencia de Barbanegra, Roberts murió instantáneamente cuando metralla le atravesó la garganta. Según sus deseos, su tripulación arrojó su cuerpo por la borda en lugar de dejarlo ser capturado. Mientras Roberts trató la piratería como un negocio, nuestros próximos infames navegantes trajeron una perspectiva completamente diferente. Anne Vane y Mary Read destrozaron el mito de que la piratería era exclusivamente una profesión masculina. Aunque las mujeres no eran realmente raras en los barcos piratas, muchas se disfrazaban para escapar de sociedades restrictivas. Estas dos se volvieron legendarias por su ferocidad y habilidad en batalla. Sus caminos a la piratería no podrían haber sido más diferentes. Vane nació en la riqueza en Irlanda, pero huyó al Caribe con un pirata de poca monta. Aburrida de la falta de ambición de su esposo,
Pronto se unió a la tripulación de un capitán pirata más exitoso y nunca miró atrás. Los consejeros matrimoniales no eran exactamente comunes en los años 1700, pero el suyo habría tenido un día de campo con esa dinámica relacional. Reed se había disfrazado de niño desde la infancia, primero para satisfacer a su abuela que prefería nietos varones, luego para unirse al ejército británico. Mantuvo el disguise durante años, incluso enamorándose y casándose con un soldado. Hablar de compromiso con un disfraz. La mayoría de la gente apenas puede mantener un acento falso a través de una sola conversación. Cuando su esposo murió, regresó a presentarse como hombre y eventualmente se unió a un barco mercante que fue capturado por piratas. Por un giro del destino, ambas mujeres se unieron independientemente a la misma tripulación pirata sin saber que había otra mujer a bordo. Cada una creía ser la única mujer entre los bucaneros hasta que accidentalmente descubrieron el secreto de la otra. En lugar de exponerse mutuamente, formaron una poderosa alianza y amistad. Las dos mujeres no solo servían en el barco, estaban entre los combatientes más temidos de la tripulación. Se vestían como hombres durante los ataques, pero no se molestaban en ocultar su género durante la vida cotidiana del barco. Los piratas masculinos las aceptaban como iguales, en parte por sus habilidades de combate, y en parte porque discutir con alguien que puede ensartarte con un machete rara vez termina bien. Un compañero de tripulación las describió una vez como peleando como gatas salvajes, manejando pistolas, espadas y hachas con eficiencia mortal. Tenían reputación de ser más sedientas de sangre que sus contrapartes masculinas, quizás porque tenían que demostrar constantemente que merecían su posición. Su momento más famoso llegó durante su batalla final en 1720, cuando su barco fue sorprendido por un buque de guerra británico. La mayoría de los miembros masculinos de la tripulación se escondieron bajo cubierta, demasiado borrachos para pelear. Testigos presenciales afirmaron que Vanny y Reed estaban entre los pocos que mantuvieron su posición, disparando pistolas y blandiendo espadas contra los oficiales navales que abordaban. Mientras las fuerzas navales las abrumaban, Vanny supuestamente gritó a la tripulación escondida, incluido su capitán: «Si hubieras peleado como un hombre, no tendrías que morir como un perro». No exactamente lo que querrías en tu evaluación de desempeño pirata. Ambas mujeres escaparon de la ejecución alegando sus vientres, reclamando embarazo, lo que según la ley británica retrasaba su castigo. Lo que sucedió después es un misterio. Algunos registros sugieren que Reed murió de fiebre en prisión, mientras que Vanny desapareció completamente de los registros históricos. Mientras estas mujeres ganaron respeto a través de sus habilidades de combate, nuestro próximo pirata infame ganó fama de una manera muy diferente. Charles Vane ganó una reputación que hacía sentir incómodos incluso a piratas endurecidos. Cuando tus compañeros criminales piensan que has ido demasiado lejos, eso es un tipo especial de logro. La comunidad pirata tenía una línea no escrita de comportamiento aceptable, y Vane no solo la cruzó, sino que pretendió que no existía en absoluto. Su carrera comenzó alrededor de 1716 en el refugio pirata de New Providence en las Bahamas. A diferencia de otros que fueron forzados a la piratería, Vane eligió entusiastamente esta vida y rápidamente se hizo conocido por su trato brutal de los cautivos. Lo que distinguía a Vane era su completo desprecio por el código no oficial de los piratas. La mayoría de los piratas permitían que las tripulaciones capturadas se rindieran pacíficamente y se unieran a ellos o fueran liberadas. Vane, sin embargo, a menudo torturaba prisioneros por entretenimiento, incluso cuando cooperaban. Su idea de una cálida bienvenida involucraba fuego real. Sus tácticas eran tan sádicas que logró darle a una profesión ya violenta una reputación aún peor. El registro histórico contiene relatos perturbadores del trato de Vane a los prisioneros. En un incidente particularmente horrible, capturó un buque mercante y descubrió que su capitán había hablado contra los piratas en el pasado. En lugar de la ejecución rápida habitual, Vane sometió al hombre a horas de tortura antes de finalmente terminar con su vida. Las noticias de estos actos se difundieron rápidamente, haciendo que las tripulaciones mercantes fueran más propensas a luchar hasta la muerte en lugar de arriesgarse a ser capturadas por sus fuerzas. A pesar de su crueldad, Vane inicialmente atrajo un séquito sustancial. En el apogeo de su poder, comandaba varios barcos con más de 90 hombres bajo su autoridad. Su nave insignia estaba fuertemente armada con 24 cañones, lo que la convertía en una oponente formidable para buques mercantes y embarcaciones navales más pequeñas. Vane se especializaba en redadas relámpago. Su estrategia era simple y efectiva: atacar rápidamente,
tomar todo lo valioso y escapar antes de que las fuerzas navales pudieran responder. Prefería barcos más pequeños y rápidos que podían superar a los buques de guerra más grandes. Básicamente estaba ejecutando la versión del siglo XVIII de crímenes de robo rápido, solo que con más cañones y significativamente peor cuidado dental. Sus habilidades sociales eran igualmente impresionantes. Con esto queremos decir impresionantemente terribles. Vane logró antagonizar no solo a las autoridades, sino también a sus compañeros piratas. Era ese tipo que no es invitado a reuniones grupales porque nadie lo soporta. En 1718, cuando el gobierno británico ofreció perdones a los piratas que se rindieran, muchos aceptaron. Vane no, respondió disparando contra un barco de la Marina Real y huyendo. Ese mismo año, la tripulación de Vane se encontró con un buque de guerra francés. Después de evaluar la situación, Vane decidió que el barco era demasiado poderoso para atacar con seguridad. Este fue en realidad un raro momento de juicio sensato, pero su tripulación no lo vio así. Votaron para destituirlo como capitán por cobardía. Un cargo serio en el mundo pirata. Ser despedido de un trabajo pirata requería una incompetencia verdaderamente espectacular. La mayoría de los finales de empleo en la piratería involucraban soluciones mucho más permanentes. Degradado a miembro ordinario de la tripulación, Vane luego recibió una pequeña balandra con unos pocos hombres leales. Su suerte continuó su espiral descendente cuando un huracán destrozó su embarcación en una isla deshabitada en febrero de 1719. Durante varios meses, sobrevivió solo después de que sus compañeros murieron o fueron rescatados. Cuando un barco que pasaba finalmente lo vio, Vane debe haber pensado que su fortuna había cambiado. Desafortunadamente para él, el capitán del barco reconoció al infame pirata y lo arrestó de inmediato. Vane fue llevado a Jamaica, juzgado por piratería y ahorcado en Port Royal el 29 de marzo de 1721. Su cuerpo fue exhibido en cadenas como advertencia a otros piratas, una práctica común que rara vez parecía desalentar a nadie. Mientras Vane aterrorizó los mares a través de la violencia y la crueldad, nuestro próximo marinero infame hizo historia con un solo robo masivo. Henry Avery ejecutó el robo más rentable en la historia de la piratería. Un solo ataque valorado en más de $100 millones en dinero actual. Sin embargo, a diferencia de otros piratas famosos, no era particularmente violento ni cruel. Era simplemente extraordinariamente afortunado e inteligente como para desaparecer completamente después. Avery comenzó su carrera legítimamente como oficial naval, eventualmente convirtiéndose en primer oficial del barco mercante Charles II. Mientras estaba anclado en España en 1694, la tripulación se frustró con el pago retrasado. Avery lideró un motín, renombró el barco como Fancy y navegó para hacerse rico de manera ilegal. Básicamente, esta fue la respuesta más extrema de la historia a un cheque de pago retrasado. El pirata recién acuñado se dirigió a las aguas frente a Madagascar, donde barcos que transportaban tesoros entre India y Europa pasaban frecuentemente. Lo que hacía inusual a Avery era su enfoque democrático del liderazgo. Permitía que su tripulación votara sobre decisiones importantes y estableció un código que distribuía el botín equitativamente entre todos los hombres. Básicamente era una democracia pirata flotante donde los impuestos significaban tomar el 100% de barcos mercantes desafortunados. En septiembre de 1695, Avery logró la inmortalidad pirata. Trabajando con varios otros barcos piratas, atacó un convoy de barcos indios en el Mar Rojo, incluido el Ganges Abai, el buque insignia del Gran Mogol de India. Este no era un barco mercante ordinario, era un enorme barco del tesoro que transportaba peregrinos que regresaban de la Meca junto con una fortuna en oro, plata y joyas. La batalla fue sorprendentemente corta. A pesar de que el barco indio llevaba numerosos cañones y un complemento de soldados, muchos de sus cañones fallaron, dañando el barco mismo. Después de un breve intercambio, el capitán indio y muchos pasajeros huyen bajo cubierta, permitiendo que los piratas abordaran fácilmente. La cantidad de tesoro que descubrieron fue asombrosa. Oro incrustado de joyas por valor de 600,000 libras, más de $100 millones hoy. El botín fue tan vasto que cada miembro ordinario de la tripulación recibió 1,000 libras, equivalente a unos 16 años de salario para un marinero. Hablar de un bono laboral. Lo que sucedió después es donde Avery mostró su genio. En lugar de gastar su riqueza recién encontrada abiertamente, ideó un plan de escape. Después de dividir el botín, navegó a las Bahamas, donde él y su tripulación se disfrazaron de comerciantes ordinarios. Sobornó al gobernador local, abandonó su barco y se desvaneció en la historia.
El robo creó un incidente internacional. El gran mogol de India estaba tan indignado que amenazó con atacar los puestos comerciales ingleses en India. La Compañía de las Indias Orientales inglesa tuvo que trabajar desesperadamente para reparar las relaciones. Mientras tanto, el gobierno inglés emitió una recompensa masiva de 500 libras por Avery, el equivalente a varios años de salario para la mayoría de la gente. Se produjo una cacería mundial. Algunos de la tripulación de Avery fueron finalmente capturados y ahorcados, pero el capitán mismo nunca fue encontrado. Los registros históricos muestran que probablemente regresó a Inglaterra bajo una identidad falsa, posiblemente con solo una porción de su riqueza después de ser engañado por comerciantes deshonestos que lo ayudaron a vender sus joyas. El último relato creíble sugiere que murió en la pobreza, sus riquezas hace tiempo desaparecidas. Otras historias afirman que estableció un reino pirata en Madagascar, viviendo como un rey con su fortuna restante. De cualquier manera, fue el artista más exitoso de la historia del toma el dinero y corre. Ni siquiera necesitaba un auto de escape, solo un barco realmente rápido. Lo que hace que la historia de Avery sea tan notable no es solo la escala de su éxito, sino cuán completamente desapareció. No existe registro de su captura o muerte verificada. Incluso las naciones más poderosas del mundo no pudieron rastrearlo. Mientras Avery pudo haber escapado de la justicia, nuestro próximo pirata infame llevó la villanía a profundidades impactantes. Edward Lowe hace que otros piratas en nuestra lista parezcan casi caballerosos en comparación. Si la edad de oro de la piratería tuvo un verdadero psicópata, fue Lowe. Su crueldad no era táctica ni diseñada para construir una reputación temible. Simplemente disfrutaba causar sufrimiento. El camino de Lowe a la piratería comenzó en 1721 cuando estaba trabajando en un barco maderero. Después de un desacuerdo con su capitán, lideró un motín, tomó un pequeño bote y comenzó a atacar barcos pesqueros frente a la costa de Nueva Inglaterra. La mayoría de la gente maneja desacuerdos laborales con un correo electrónico fuertemente redactado o una carta de renuncia. Lowe prefería el enfoque de robar un barco y convertirse en un pirata asesino para la resolución de conflictos. Su éxito temprano le permitió actualizar a un barco apropiado, y en meses comandaba una pequeña flota. A diferencia de la mayoría de los piratas que desarrollaron algún código de conducta, Lowe operaba con una regla simple: violencia máxima. Torturaba cautivos incluso cuando se rendían inmediatamente y cooperaban completamente. Una de sus torturas favoritas involucraba atar las manos de una víctima con cuerda, pasar la cuerda a través de una polea y izarlos por el mástil. Luego los dejaba caer repentinamente, deteniéndose justo antes de que golpearan la cubierta. El movimiento violento dislocaba hombros y rompía huesos. En quizás su acto más infame, Lowe capturó un barco portugués en 1723. El capitán había tragado una valiosa cruz de oro con diamantes para ocultarla de los piratas. Al descubrir esto, Lowe ordenó que cosieran los labios del capitán y le abriera el estómago para recuperar la cruz. Luego mató a toda la tripulación encerrándolos en la cabina del barco y prendiéndole fuego. Aún más perturbador fue su trato a un cocinero de barco que intentó resistir. Lowe le cortó las orejas, las asó y obligó al cocinero a comer sus propias orejas fritas con sal y pimienta. Un cocinero en otro barco capturado recibió un trato similar, con Lowe cortándole los labios y asándolos ante sus ojos. Sus cambios de humor aleatorios aterrorizaban incluso a su propia tripulación. Lowe podía estar jovial un momento y asesino al siguiente sin provocación. Frecuentemente mataba prisioneros simplemente porque se despertaba de mal humor o no le gustaba su apariencia. El reinado de terror de Lowe duró solo 2 años, pero resultó en la captura de más de 100 barcos, convirtiéndolo en uno de los piratas más prolíficos a pesar de su breve carrera. Su flota en su apogeo incluía 3 barcos y aproximadamente 180 hombres. El final de la historia de Lowe permanece misterioso. Algunos relatos afirman que su propia tripulación finalmente tuvo suficiente de su inestabilidad y se amotinaron en 1724, dejándolo a la deriva en un pequeño bote. Otros informes sugieren que fue capturado por los franceses y ahorcado. La historia más creíble indica que continuó la piratería bajo diferentes nombres hasta desaparecer completamente de los documentos históricos. Mientras Lowe representó los aspectos más oscuros de la piratería, nuestro bucanero infame final presenta una contradicción fascinante. El capitán Keith se destaca de nuestros otros piratas por una razón sorprendente. Puede que no haya sido un pirata real en absoluto. De hecho,
comenzó su carrera marítima como cazador de piratas contratado por las autoridades británicas para combatir a los mismos criminales que hemos estado discutiendo. La historia comienza en 1695 cuando Kidd recibió una comisión oficial para cazar piratas en el Océano Índico. Le dieron un buque de guerra llamado Adventure Galley y lo enviaron con la bendición de la corona británica. Esto es como contratar a un guardia de seguridad que luego roba el edificio que se supone debe proteger. Lo que sucedió después sigue siendo debatido por historiadores. Kidd afirmó que solo atacó barcos enemigos legítimos o barcos con documentación adecuada. Desafortunadamente para él, uno de esos barcos, el Quedagh Merchant, resultó pertenecer a un noble poderoso con conexiones con la Compañía de las Indias Orientales a pesar de enarbolar colores franceses. Con esta sola captura, Kidd fue marcado como pirata. Mientras tanto, los vientos políticos en Inglaterra habían cambiado y sus antiguos patrocinadores poderosos lo abandonaron. Cuando Kidd regresó a Nueva York en 1699, se enteró de que ahora era un hombre buscado. Aquí es donde comienzan las leyendas del tesoro. Antes de entregarse a las autoridades, Kidd supuestamente enterró parte de su botín en Gardiners Island cerca de Long Island. Esto se convirtió en la semilla de innumerables mitos de tesoros enterrados, aunque la mayoría de su tesoro documentado fue encontrado y catalogado cuando fue arrestado. El tesoro recuperado incluía polvo de oro, barras de oro, piezas de plata, joyas y telas raras de las Indias Orientales, todo lo cual se usó como evidencia en su contra en el juicio. El valor total era sustancial, pero en ninguna parte cerca de las montañas de riqueza representadas en relatos ficticios posteriores. Kidd fue transportado a Inglaterra encadenado, juzgado por piratería y asesinato, y ahorcado en Londres el 23 de mayo de 1701. Su ejecución no fue bien. La cuerda se rompió en el primer intento, requiriendo una segunda caída para terminar el trabajo. Incluso en la muerte, Kidd no podía tener un respiro. Su cuerpo fue exhibido en cadenas sobre el río Támesis durante 20 años como advertencia a otros marineros que contemplaban la piratería. Mientras tanto, la leyenda de su tesoro enterrado creció mucho más allá de la realidad. Durante siglos, cazadores de tesoros han excavado islas desde el Caribe hasta Madagascar, buscando el oro perdido de Kidd, generando todo el género de historias de aventuras sobre tesoros piratas enterrados. La cruel ironía de la historia del Capitán Kidd es que la mayoría de las evidencias sugieren que fue más víctima que villano, un corsario que quedó atrapado en juegos políticos más allá de su control, más que un verdadero pirata por elección. Desde piratas reluctants hasta asesinos legendarios, desde bucaneras guerreras hasta administradores meticulosos, estos 7 criminales moldearon nuestra comprensión de la edad de oro de la piratería. Cada uno escribió su nombre en las olas con sangre y acero. Cada uno dejó una marca tan profunda que sus ecos aún resuenan en cada historia de piratas que contamos. Barbanegra, con su barba en llamas, nos enseñó que el terror puede ser un arma más poderosa que cualquier cañón. Roberts nos mostró que incluso el caos puede tener estructura, que los criminales también pueden tener códigos. Vanny y Reed rompieron cadenas que ni siquiera eran visibles, demostrando que la ferocidad no tiene género. Vanny nos recordó que incluso entre los en ley, hay líneas que no deben cruzarse. Avery ejecutó el crimen perfecto y se desvaneció como humo en el viento. Lo nos mostró las profundidades más oscuras a las que puede hundirse el alma humana. Y Kidd nos dejó una pregunta que nunca seremos capaces de responder completamente. ¿Fue pirata o simplemente víctima de su tiempo? Estos no fueron héroes. No fueron nobles rebeldes luchando contra imperios injustos. Fueron criminales, asesinos, ladrones que sembraron terror en cada horizonte que cruzaron. Pero fueron también algo más. Fueron humanos atrapados en la tormenta perfecta de su época, algunos eligiendo la violencia, otros forzados a ella, todos dejando cicatrices en la historia que nunca sanarán completamente. Sus barcos se hundieron hace siglos. Sus huesos se convirtieron en polvo bajo las olas o colgaron en cadenas hasta que el viento los dispersó. Pero sus historias permanecen, tan vívidas como el día en que sucedieron, porque al final, lo que nos fascina no es solo la violencia o el tesoro. Es el misterio de que lleva a un ser humano a elegir una vida donde cada amanecer podría ser el último, donde cada horizonte podría traer riquezas o muerte. La edad de oro de la piratería terminó hace casi 300 años. Los mares se volvieron más seguros. Los imperios establecieron control. Las armadas crecieron demasiado poderosas para que cualquier bandera negra las desafiara. Pero algo de ese espíritu salvaje, esa libertad aterradora de vivir fuera de todas las reglas, permanece en nuestra imaginación colectiva.
Cada vez que vemos una bandera pirata ondeando en el viento, cada vez que escuchamos el cañón de un barco en una película, cada vez que un niño juega con un parche en el ojo y una espada de madera, estamos recordando a estos 7 capitanes y a todos los que navegaron bajo la bandera negra. Estamos recordando un tiempo cuando el océano era verdaderamente salvaje, cuando fortunes podían ganarse o perderse con una sola batalla, cuando un hombre o una mujer con suficiente coraje y crueldad podían desafiar a imperios enteros desde la cubierta de un simple barco de madera. Esas son las aguas que estos 7 navegaron. Esas son las historias que dejaron atrás. Historias ensangrentadas, brutales, fascinantes. Historias que prueban que a veces los villanos más grandes de la historia hacen las leyendas más inolvidables, porque al final, la verdad es más extraña y más oscura que cualquier ficción. Y estas verdades, estas vidas vividas al límite del mundo conocido, estas almas que eligieron la libertad salvaje sobre la seguridad civilizada, incluso cuando esa libertad significaba violencia, incluso cuando significaba una muerte temprana y violenta, estas historias merecen ser contadas. No para glorificarlas, no para romantizarlas, sino para recordar que la historia humana está escrita tanto por criminales como por héroes, que las líneas entre ambos a menudo se difuminan en la niebla del tiempo, y que comprender nuestro pasado significa enfrentar tanto su luz como su oscuridad. Los 7 capitanes malditos del mar, sus barcos se hundieron, sus tesoros se perdieron, sus cuerpos se convirtieron en comida para peces o fueron exhibidos como advertencias que nadie escuchó, pero sus nombres permanecen, grabados en la historia como cicatrices que nunca desaparecen del todo. Barbenheimer, Roberts, Bonnie Y. Red, Vane, Avery, Lowe, Kidd, 7 nombres, 7 leyendas, 7 almas que levantaron la bandera negra y dijeron al mundo, aquí estamos, Temenos o Murants tratando, y el mundo los recuerda todavía. Si esta crónica despertó tu sed de aventuras y misterios del mar, únete a nuestra tripulación. Cada semana zarpamos hacia nuevas historias, nuevos secretos enterrados en las profundidades del tiempo. Suscríbete y mantén tu brújula apuntando hacia más leyendas que el océano aún no ha revelado completamente, porque en este canal, las historias nunca mueren, solo esperan el viento correcto para volver a navegar. Hasta la próxima travesía, marinero, que tus velas estén llenas y tu horizonte siempre guarde una historia más por descubrir.